Hola, soy Tony y bienvenido a mi canal. Yo hoy estoy aquí en Mascarell, que es este pueblo que se ve aquí detrás, que es uno de los dos únicos pueblos de todo el estado español que está el conjunto urbano totalmente amurallado, como estáis viendo aquí en esta imagen que se ve aquí, que es Mascarell. Y como podéis ver aquí, Mascarell no tiene ayuntamiento propio, pertenece a Nules, que es su pueblo vecino que está a apenas 1,5 kilómetros, y desde el año 1872 pertenece a Nules por la decadencia en población que tenía Mascarell en esa época. Y mientras voy paseando por las afueras de Mascarell, os agradecería que le dierais a me gusta al vídeo cuando acabe el vídeo, lo podéis ver y disfrutarlo. Pero si no estás suscrito al canal, por favor, aprovechar este momento para darle aquí junto a mi nombre que pone Tony Barranco, que es como me llamo, darle a suscribir si no estás suscrito en el canal. Y nada, vamos a ir para adentro, yo os voy a enseñar lo que es Mascarell. Han tenido que hacerle un parquecito a las afueras porque el pueblo no daba de sí para tener parque. Y lo han sacado fuera de las murallas el parquecito este. Pues nada, aquí en la entrada de Mascarell, y esta es la puerta de Valencia o puerta de Nules, como he visto en el plano. La muralla es del año 1553 y tiene aproximadamente 1,20 m de grosor, 7 metros de altura y son 600 metros lo que es el perímetro, lo que hay de murallas, con torres como esta, hay una en cada lado. Es prácticamente un cuadrado y ese es el interior de Mascarell. Vamos para adentro. Bueno, pese a tener 200 habitantes, como veis tiene médico también, pero por lo que leo, por lo del COVID, está totalmente cerrado, o sea que le sirve de poco tener médico. Y como viene el plano de la entrada, en la Plaza Mayor está la iglesia y el ayuntamiento. Y como veis está aquí la Plaza Mayor, el ayuntamiento es este edificio de aquí y se ve aquí detrás la iglesia de Mascarell. Y en la misma Plaza Mayor tenemos aquí un pozo, que veis la fuente al fondo, pues aquella fuente, el agua procede de este pozo que se ve aquí abajo, el agua. Una de las curiosidades que me encuentro es que en la muralla morisca hay como unos pequeños altares con vírgenes, allí hay uno y aquí hay otro, que están aquí un poquito a la intemperie. No sé de qué año serán, pero el otro, que os lo pongo ahora en un vídeo, tiene pinta de ser de hace bastantes años. Y por aquí me encuentro lo que era, digamos, el colegio, porque está cerrado, se ve que no hay alumnos con la población que tiene. Y vemos ahí un cartel que pone regiones devastadas del año 42. Se reconstruyó tras la guerra este edificio para tener un colegio, lo que es el pueblo de Mascarell. Son 200 habitantes lo que tiene, pero por lo visto tocan a 100 habitantes más o menos por bar, porque me encuentro con el segundo bar aquí en el pueblo y están abiertos. Hay pueblos que tienen 2 bares y son mucho más grandes. Y como se ve ahí el torreón, esa es la torre de la muralla, estas casas dan a la muralla y supuestamente la casa color salmón o verdoso tienen el torreón en su casa. O sea, imaginaros tener un torreón en vuestro jardín o el corral o lo que tengan ellos detrás. Y parece que lo de tener vírgenes es normal en todo el pueblo, porque cada calle al final hay una virgen y ahí está el final de esta calle, que es la muralla. Ahora estoy lo que es en el exterior de la muralla y como veis hay vecinos que se han hecho garajes, ventanas, salidas de la muralla y esto, por lo que he leído, en el año 80 la Dirección General de Patrimonio empezó a restaurar lo que es la muralla y ciertos vecinos se opusieron a dejar pasar a los albañiles para hacer restauración y quitarles las ventanas y puertas que tenían en las casas, como veis, que han hecho en toda la muralla.
En la actualidad, desde el año 95, Mascarell es bien de interés cultural. Entonces, todas estas puertas, ventanas que cada vecino se ha ido haciendo porque ha querido en su casa por la parte trasera en la muralla, en la actualidad ya está prohibido porque, al ser un bien de interés cultural, ya no pueden hacer ningún tipo de construcción de estas y respetan lo que es la construcción de la antigua muralla morisca. Y desde el año 2007 Mascarell se ha hecho muy famoso también por su mercado medieval, que está ya habilitado fuera de las murallas porque empezó haciéndose lo que es en el casco antiguo, en la Plaza Mayor, y ha ido ampliándose año tras año hasta hacerse muy importante y acuden ya cerca de 60.000 personas al mercado medieval. Lo que pasa es que este año no sé si se hará, que normalmente es ahora en noviembre, diciembre. Y lo tenéis aquí, lo que es toda la zona habilitada para el mercado medieval. El origen de Mascarell es de origen musulmán, ya que Jaume I expulsó de Burriana a los moros, y los moros fueron quien fundaron Mascarell, que vinieron aquí a vivir hasta el año 1554, que la señora de la baronía de Nules fue la que hizo construir la muralla y expulsar a todos los moros del pueblo, y lo repobló de cristianos, expulsando de aquí a todos los moriscos, que fueron los que fundaron Mascarell. Y esta es la historia de Mascarell, y ya hemos visitado y os he enseñado lo que he ido viendo de Mascarell. Yo os agradecería ahora sí que dierais like al vídeo, y por favor, si no estáis suscritos al canal, lo hagáis ahora y así me dais un poquito de apoyo. Así que nada, gracias por ver el vídeo y nos vemos en otra aventura. Muchas gracias.